La música y la física poseen muchísimas cosas en común, y no solamente el hecho de que la música sea una de las formas más hermosas de vislumbrar la particularidad de la otra, sino que ambas ciencias, con miles de años de estudio y grandes artistas y científicos en su haber, aún poseen preguntas que no han sido respondidas. En el caso de la física, hay una pregunta que ha destruido mentes de científicos desde hace miles de años. Esta pregunta es: ¿qué es el tiempo? Pregunta que el idealista alemán Immanuel Kant intenta responder de esta manera. El tiempo no es otra cosa que la forma del sentido interno, la intuición que tenemos de nosotros mismos y de nuestro interior, porque el tiempo no puede ser una determinación de los fenómenos anteriores. Él no pertenece a una figura o posición. Muchos científicos han aportado a que se consolide una definición única del tiempo, pero aún hoy es una tarea inmensamente compleja, llegando algunos a afirmar que posiblemente este no exista, que sea solo una concepción de la percepción humana. Algunos, por otro lado, como los relativistas, nos ofrecen al tiempo como una dimensión más, parte del espacio-tiempo. Pero podemos hablar eso en otro video. Vamos al tema. Según Google, música es arte de combinar sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlo con instrumentos musicales. También puede ser el conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un efecto estético o expresivo, y resultan en agradables sonidos. Ok, un momento. Entonces, eso significa que si yo hago, por ejemplo, eso no es música. Ok, la verdad, lo admito, es bastante chocante escucharlo. Pero si nosotros encontramos la manera de darle un sentido a... tendría lógica, tendría un sentido musical. Si lo colocamos en el lugar exacto con los propósitos y la previsualización musical exacta, tendría un sentido. Por ejemplo... Hasta el momento nos hemos dado cuenta de que muchas de las definiciones que encontramos en internet tienden a ser un poco excluyentes, tienden a dejar de lado a esos géneros más experimentales. Pero supongo que a Bach, a Stravinsky o a Louis Armstrong le habrá sucedido esto también. Supongo que romper el molde implica salirse un poco de las líneas. Por ejemplo, en Latinoamérica en pleno siglo XX se utilizaba la definición de música de los libros de apuntes de teoría musical de Troiani y Forino, en los cuales se decía que la música es el arte de combinar sonidos de manera agradable al oído. Ok, esta definición no está mala, solo que está un poco incompleta. Digamos que en pleno siglo XXI muchísimo ha cambiado en las prácticas sonoras y podemos definir a la música como algo más amplio que eso. Ok, vamos más profundo en el tema ahora, pero esta vez cambiemos la orientación a algo más histórico, para así, aparte de dar la definición de qué es música, podamos hablar de propósitos, podamos hablar de características e inclusive de un posible origen de esta. Históricamente, la música ha sido una de las expresiones culturales, religiosas y políticas más antiguas de la historia, ya que cada cultura conocida ha presentado, hasta ahora, alguna forma de expresión musical. Quisiera agregar algo antes de continuar. Es muy cierto que cuando hablamos de música siempre tendemos a irnos hacia la música clásica, hacia Europa. Y aunque es verdad que ellos agregaron muchísimo trabajo a lo que hoy llamamos música, no es todo lo que nosotros necesitamos. Hay muchísimo más que podemos explorar y vamos más hacia atrás para ver eso. Para iniciar este viaje empezaré con un tema muy importante en la antropología y es el carácter connatural de la música y el ser humano. Para explicar esto de una forma más simple, puedo decir que mientras más atrás vayamos en el tiempo, más fácil es reconocer el origen conjunto de la humanidad y la música desde hace cientos de miles de años. Un ejemplo de esto lo encontramos en la cultura mesopotámica, donde ya para ese tiempo se hacían instrumentos musicales. Uno de estos es algo parecido a un oboe o una flauta con dos bocas. También en Egipto se encontraron registros de escalas de 7 sonidos. Ya estamos bastante atrás en el tiempo, pero inclusive podemos ir muchísimo más atrás, ya que existe un debate bastante ferviente de si el ser humano hace 50 o 40 mil años ya conocía la música. Solamente para agregar un ejemplo, hace 12.000 años el ser humano empezó a darse cuenta de que cultivar era algo necesario
Y 50.000 años o 40.000 años en el pasado es donde se sitúa la migración del ser humano a través del puente de tierra, desde África hacia todo el mundo. Por esto es que resulta increíble esta idea. Aunque es natural pensar que hace 40 o 50.000 años no existirían instrumentos como tal, es muy razonable pensar que la vocalización o la percusión corporal serían formas de expresarse. Además, si imaginamos la migración desde África hasta todo el mundo, podríamos darle una pequeña respuesta, al menos al por qué cada civilización encontrada por lo menos ha tenido algo pequeño que ver con la música. Milenios después de los eventos de la migración, en la Francia de 1700, un escritor y compositor suizo llamado Jean-Jacques Rousseau unió sus dos pasiones en una idea. Ideas que de forma temeraria pero sutil dio a conocer colocándolas entre sus reconocidos escritos sobre política y filosofía. Estas promovían que la música y el lenguaje compartían un inicio intrínseco, un elemento primordial que les daba vida. Expresó todo esto en un ensayo llamado El origen de las lenguas. Si tomamos como verdaderas las palabras de Rousseau, que hay que agregar que para su tiempo fue muy valiente ya que pudo conjeturar estas ideas sin tener una base sólida, por lo menos experimental. De esta forma, si tomamos las ideas de Rousseau, podremos decir que el lenguaje surge de elevar las palabras a un nuevo nivel de expresión. Ya habiendo explorado la Francia de 1700, podemos retomar nuestro viaje e ir, en este caso, a la Grecia antigua. Llamada por muchos la cuna de la cultura, Grecia jugó un papel muy importante en el desarrollo de la teoría musical, dejándonos términos como los tiempos fuertes y débiles, la presencia del ritmo sobre la melodía y sus muy famosos modos gregorianos. Por otra parte, algo muy interesante de la Grecia antigua fue la práctica del peo, una característica muy interesante de su cultura a nivel musical, la cual consistía en una oración unísona recitada por los soldados que salían por miles a luchar en los campos de batalla. Todo esto acompañado de ritmos de percusión corporal utilizando sus armaduras y lanzas, y estas dedicadas a los dioses como Apolo, Ares y Dionisio. Mucho tiempo más tarde, en el siglo IV después de Cristo, aparecen los primeros indicios de música escrita. Luego, entre 1992 y 1950, Guido de Arezzo crearía el sistema diastemático o tetragrama, precursor directo del pentagrama actual. Durante cientos de años, la Iglesia Católica apoyaría grandemente el desarrollo de las bellas artes, dándole así forma al inmenso caudal cultural que hoy disfrutamos en variedad de conceptos y estilos. Si de algo nos hemos podido dar cuenta hasta ahora es que la cultura europea ha influido muchísimo en todas las artes, hasta el punto de que cuando hablamos de música nos remitimos inmediatamente a teatros, a palacios, a pianistas, a grandes violinistas. Esto increíblemente es justificado debido al hecho de que en los 500 años previos al siglo XXI el aporte musical de Europa, el aporte cultural fue tremendamente inmenso, y en otro ámbito también a que las colonizaciones de Europa en otros continentes fue algo que jugó a su favor. Aunque para ser justos hay que resaltar que la colonización desplazó las formas de culturas autóctonas de nuestro continente. No es correcto pensar que Colón o Cortés trajeron la cultura al continente conjunto con la civilización y la religión. Es justo pensar que ellos desplazaron la cultura ya existente, los dioses ya existentes y las formas de pensar que los nativos tenían por las que ellos consideraban civilizadas. Pero el desplazamiento cultural no fue solamente algo típico de las épocas coloniales, pues en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, el desplazamiento cultural producto de la globalización es un término muy real. Claramente esto no significa que actualmente exista un ataque directo hacia las culturas americanas, pues existen mercados musicales con una valoración nacionalista muy arraigada. En el caso de Latinoamérica podemos ver ejemplos como Colombia, como México e incluso como Venezuela. Si vamos un poco más al norte, nos encontraremos que en Estados Unidos la valoración hacia el country es algo muy bien conocido, explícito en una buena parte de su filmografía clásica. Ya cruzando el mar podemos ver que en muchísimos países la apreciación hacia sus géneros nacionales es algo muy ferviente, tomando como un ejemplo bastante grande el caso de Italia. Italia es un país con una valoración nacional de su cultura bastante grande, ya sea en su comida, ya sea en sus expresiones culturales y muy importante en la música. Si seguimos viajando hacia Asia encontraremos que en lugares como China y Japón la valoración hacia sus propias culturas es algo necesario, inclusive casi una ley. Y para dejarlos aquí en esta oportunidad también hay que resaltar
una cultura muy importante en el mundo, la cual ha mantenido sus raíces durante milenios. Esta cultura es la hindú, que pese a la evolución tecnológica de su país y a que esta es parte importante de la globalización, su cultura se ha mantenido arraigada, ya sea por fines religiosos o políticos. Esta ha tratado de fusionar todas las ideas provenientes del extranjero con su propia cultura. Un ejemplo muy jocoso de esto podemos verlos en la comparación entre Hollywood y Bollywood. Hasta ahora en el transcurso de este video hemos tocado la música desde un punto de vista cultural, religioso, expresivo, de entretenimiento e inclusive de lenguaje. Pero aún no terminamos, y pese a que ya estamos cerca de concluir por el día de hoy, podemos tocar un último punto, a mi parecer el más interesante: la música como una expresión física. Sabemos que la principal característica de la música es el sonido, y este, a su vez, es una onda producida por la perturbación de un medio elástico, ya sea el aire, el agua o incluso algunos sólidos. Debido a esto es que podemos sentir el sonido y por ende escucharlo, ya que esta perturbación del medio elástico, encaminada por unos pequeños huesecillos en nuestros oídos, rebota contra un líquido que estimula células auditivas. Pero estas células tienen un límite, ya que cualquier perturbación inferior a los 20 Hz y superior a los 20.000 Hz no será percibida, teniendo una especial recepción entre los 2000 y los 5000 Hz. Pero, aunque no podamos escuchar estos sonidos, no significa que no existan y tampoco significa que no sean útiles, ya que por ejemplo vemos en géneros como el horror la utilización de estos sonidos para sembrar una sensación de ansiedad en los que no la escuchan. Como te habrás dado cuenta hasta el momento, la música en todos los años que lleva existiendo pasó de ser un recurso comunicativo a ser la importante forma de expresión que es hoy, que desde mi punto de vista es la forma más completa de expresión, no solamente artística y cultural, sino humana que existe. Ahora bien, después de todas estas definiciones, de todos estos argumentos, de todos estos puntos de vista y momentos en la historia de qué pudo haber sido la música, de dónde vino y qué representa, quisiera darme a la tarea por fin de responder qué es música. Y si algo me he podido dar cuenta es que es una respuesta muy complicada, porque no hacen falta definiciones en internet, no hacen falta referencias en los libros sobre qué es la música. ¿Qué es lo que sucede? Que en cada referencia nos podemos dar cuenta de un pequeño sesgo temporal, de que mientras pasa el tiempo la música va cambiando de orientación, va cambiando de idea, va cambiando de concepto y de público en general. Por eso decir que es música es algo que me parece totalmente difícil, me parece algo inclusive imposible, porque yo podría dar una definición en este momento y abordar y tratar de tocar a la mayor cantidad de personas posible, pero con los años ya no sería así. ¿Qué es lo que yo podría entonces ofrecerle a ustedes? Mi punto de vista, más que todo físico, es que la música es un fenómeno sonoro que desenvuelve en nosotros todo un universo químico, físico, increíble, que nos permite entenderla, que nos permite sentirla. Pero si esto no es suficiente para ustedes, si todavía necesitan una definición, yo los invito a que sigan buscando, que sigan investigando, que se sigan dedicando para poder encontrar una definición personal. Pero, a mi parecer, la definición más completa, la definición que aborda más lo que es la música desde una manera temporal, es una definición que para mí es intrascendente en el tiempo, es la definición de Claude Debussy, que les dejo por aquí. La música es un total de fuerzas dispersas expresadas en un cuerpo sonoro, los cuales incluyen al instrumento, el instrumentista, el compositor, la obra, el medio y el sistema receptor. Ok, y hasta aquí llegamos por hoy. La verdad, quiero agradecerles a todos los que llegaron hasta este punto. Este es el primer video de mi canal. Todavía estoy batallando con todos los equipos y todas las cosas para poder desarrollarme mejor dentro de este medio. Les agradezco, espero que la respuesta les haya sido satisfactoria. Para mí, una de las mejores definiciones que hay de todas las que pude buscar es la de Debussy, y la verdad tiene mucha razón, es algo bastante intrascendente en el tiempo. Y bueno, para dejarlo hasta aquí y no alargar mucho más este video, les agradezco de nuevo, les agradezco muchísimo. Esto es Orcas Labs, así que espero que si les gusta, denle like, si les encanta, suscríbanse y estén pendientes que pronto voy a estar subiendo muchísimo más contenido. Hasta pronto, chao.